Pues os voy a pedir, por favor, a los ponentes que os vayáis acercando, si os parece, vais subiendo por ahí. Nos falta micrófono a una persona. Mamen, no sé si nos escuchas, si estás en la arena, ¿cómo va la cosa? Estoy. Estamos aquí todos disfrutando muchísimo del evento. Muchas gracias, Jaime. A ver, ¿pinchamos en un amarillito, por ejemplo, o le damos un aplauso? Oye, ¿qué os ha parecido el informe de María? ¿Os ha gustado o no? A ver. Espectacular. Fíjate cómo les ha gustado el informe de María. Felicidades por la presentación, muy buenos insights, se están poniendo aquí en el chat, o sea que maravilloso, hasta ahora genial. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Sabes si alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo más? De momento, a ver si se animan. Si alguien se quiere animar al final, si quieres, Sí, podemos dar paso luego pinchando dejaremos, abajo en él. luego dejaremos espacio para preguntas, así que fenomenal. De Pues nada, acuerdo. como veis, bueno, oye, pues para las preguntas, entonces, que sepáis que podéis acceder perfectamente al informe Best Workplaces. Lo tenéis a través de nuestra web, yo creo que es algo interesante. A ver, si me habéis escuchado, por favor, decir pulsar azul, a ver, para interactuar un poco. Muy bien, joder, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿alguien tiene alguna pregunta? Que me ponga amarillo, y para saber si alguien va a tener alguna pregunta después, si alguien va a tener alguna pregunta, que me pulse amarillo. Bueno, dos, qué tímidos estamos. Es que alguien dice que no. Vale. Bueno, pues, oye, mames, pues si puedes ir cogiendo las preguntas, luego las vamos dando paso. Estupendo, muchas gracias, Jaime. Sí, la verdad es que nosotros dedicamos muchísima energía a tener o a plantear un rigor en nuestros estudios y realmente captar la esencia de los empleados. Y la verdad es que un dato que no ha dicho María, que es tremendamente interesante, es que el año pasado encuestamos casi prácticamente como a unas 50 millones de personas en todo el mundo. El 49% dijo que no había vivido una buena experiencia en su lugar de trabajo. Fijaros la oportunidad que acaba de presentar María, la oportunidad que tenemos a lo largo de todo el mundo para poder construir un excelente lugar para trabajar, ¿no? La idea de que estemos hoy aquí, que ahora os iré presentando, con estos protagonistas, es poder reflexionar sobre los retos que tenemos y como tejido empresarial español y también los retos que tienen ellos como Best Workplaces. Bueno, muchísimas gracias por venir. La verdad es que les pido un fuerte aplauso a todos los presentes y híbridos por toda su intervención y gracias por estar aquí. Bueno, no por orden, pero me tengo que leer bien los títulos, entonces permitidme, ¿vale? Abel Pérez del Castillo, director de Recursos Humanos en Lili, ¿vale? No están sentados en orden, es lo que quiero decir. Alejandro Domínguez Krausaz, General Manager de SIDN Digital Thinking, así que muchas gracias por venir. Francisco de la Calle, ¿vale? Iberia People and Organization Head en Sandoz, muchas gracias por venir. Marina Dávila, People Culture en DCSL Guidesmiths, ¿lo he dicho correcto? Muchas gracias. Bueno, Isabel Pastor de Hilton, ¿verdad? Directora de Recursos Humanos. Muchísimas gracias por acogernos y por estar hoy aquí. Un placer. Bueno, empezaría por liderazgo, ¿eh? El primer reto que comentaba María. No sé, ¿qué importancia le veis al liderazgo, ¿no? ¿Cómo diríais que hay que identificar y desarrollar líderes? A ver, ¿quién se anima? Empiezo yo. Venga, fenomenal. Igual que soy el más mayor, ¿no? Eso no lo sé. Bueno, lo que sí soy seguro es el único en esta sala que hasta los 20 años en todas las galas de Great Place to Work, en todos los estudios de Great Place to Work, porque eso sí que me consta, porque sois muy jóvenes todos y no habéis tenido esa oportunidad, esa facilidad que he podido tener yo durante estos 20 años, así que enhorabuena Great Place to Work por estos 20 años. Bueno, y enhorabuena a Lili, ¿no? Un aplauso para Lili. Y enhorabuena a Lili por haber estado durante estos 20 años en el este. Bueno, la verdad es que el reto que todos tenemos encima de la mesa siempre es la de cómo somos capaces todos de identificar el talento, cómo somos capaces de identificar líderes y demás. La verdad es que las fórmulas están casi todas inventadas, ¿no? Nosotros mantenemos una política de hace muchísimos años de incorporación de personas sin experiencia dentro de la compañía que desarrollan su carrera profesional dentro de la misma y donde acudimos normalmente a puestos de supervisión a través de promoción interna. Con lo cual, como os podéis imaginar, tenemos un amplio espectro de soluciones, procesos y demás que nos permiten el saber identificar el talento. Lo que
sí está claro y cada vez está más claro es que lo primero que tienes que tener para identificar a un líder es que el líder quiera, es que la persona quiera. El motivación de el querer se ha convertido en un factor fundamental. Quizá hace años los líderes los nombraba la organización y bueno, pues te daba la autoridad para ser supervisor y con eso tú tenías que tirar para adelante. Ahora yo creo que hay un concepto muy instalado en todas las organizaciones que es tú tienes que ser primero el que percibas que dentro de tus capacidades y tus habilidades el liderazgo, la capacidad de gestionar personas, no de gestionar tareas, como bien se dice en el informe, una cosa es gestionar personas y otra cosa es gestionar las tareas que tienes que hacer, saber gestionar personas y eso tiene que tener un principio inicial de querer, apostar y estar motivado para ello. Luego, a partir de ahí, pues evidentemente tu capacidad de aprendizaje, tus resultados, tu generosidad, tu habilidad para escuchar, para tener una escucha activa, todas esas cosas que forman parte de un proceso donde la compañía tiene que definir qué estilo de liderazgo también quiere. Para que dentro de la organización haya una cierta, digamos, continuidad en cuanto a lo que un supervisado o un colaborador espera de sus líderes dentro de la organización. Porque una cosa que dice es la verdad. Nosotros, ya os digo que estudiamos muchísimas empresas, lo que has comentado de querer es realmente relevante, ¿no? Porque muchos líderes no asumen el rol de gestionar personas, ¿no? Se quedan en la parte de coordinación de tareas, ¿no? Otro tema también muy importante que nosotros vemos es la autoritas, el ganarse la percepción de competencia del equipo. Al fin y al cabo, oye, pues si no piensan que no eres competente como manager, es difícil que luego vayas a influir, ¿no? No sé qué pensáis al respecto, no sé, Marina, tú cómo Yo lo ves. creo que la tendencia, ¿no? O sea, todos sabemos que hay muchos estilos de liderazgo y yo creo que esa parte de líder autocrático, creo que la tendencia es ir hacia un tipo de relación entre equipo y manager donde hay mucha más confianza, ¿no? Entonces creo que, además también lo hablábamos, creo que lo hablaba María cuando mostraba los insights del report, que lo que realmente busca un empleado es que haya esa confianza, ¿no?, hacia él, pero creo que tiene que ser bidireccional entre el manager y el empleado y al revés. Entonces, esa figura tan autocrática creo que la tendencia es que vaya desapareciendo y que se creen esos espacios, ¿no?, y crear herramientas para que la relación entre manager y empleado sea de pura confianza y que, pues, en el caso del empleado tenga la posibilidad de hablar con su manager de ciertos aspectos que no le encajen, sin miedo, ¿no?, a posibles represalias. Entonces creo que ganarse esa autoridad de líder es más con el ejemplo, creando esa relación, ¿no? Pues ya sea en sesiones de one-on-one o en sesiones con el equipo de all hands o individualmente, pero sí que tiene que ser algo que se va construyendo en el largo plazo. No es algo que se imponga, sino algo que se va construyendo en el tiempo. ¿Cómo diríais que se construye, Alejandra? Sí, incluso un poco, ¿no?, lo que ella comenta y un poco alineado, ¿no?, a lo que creo que estamos viendo desde hace ya un tiempo atrás. Podemos hablar de lo que son los artefactos en recursos humanos y no simplemente quedarnos en lo que es la base, ¿no? Hablamos de artefactos cuando nos referimos a lo que es una metodología o incluso a lo que es un día a día o el nombramiento de unas salas de reunión o unos nombres de equipo de trabajo, de grupo, un poco ir involucrando poco a poco al equipo para que vean que desde una determinada jerarquía, de un determinado liderazgo, existe esa ilusión, esa implicación dentro de la compañía, no simplemente lo que es en el papel, como uno dice, ¿no?, sino en ese compromiso que hay y ser capaces de poder transmitir todo eso, nosotros estar ilusionados como directivos y ser capaces de ilusionar a cualquier persona dentro de la organización. Y yo creo que eso finalmente es una forma de ir creando poco a poco esas personas que con el tiempo uno se da cuenta que, o ellos mismos, ¿no?, nosotros, que son perfiles que pueden, digamos, tener esas ciertas características de liderazgo. Claro. Y además, a partir de esas personas, que desde un nivel quizás más bajo, van también influyendo en otras personas y van ayudando y se convierte realmente en una cadena. Pero creo que en este sentido es fundamental poder empezar en pequeñas cosas, que muchas veces creemos, ¿no?, que el liderazgo son grandes cosas. Son ¿no? grandes cosas, o lo vamos a encontrarnos cuando entrevistamos a una persona X,
y en realidad nos damos cuenta que lo tenemos en cosas mucho más simples en el día a día, que simplemente saber pues, explotarlo y ver cómo enfocarlo en lo que muchísimas empresas, ¿no? Tienen ahora mismo en sus compañías. Lo comentaba justo María, ¿no? que decía que muchas empresas ven muy lejano ser un Great Place to Work y muchas veces no nos paramos a pensar de que hay muchos deberes que ya están hechos y que simplemente es implementarlo. Sandoz, Hilton, ¿qué comentaríais? Pues, Bueno. Perdón, que os he liado. Bueno, en línea con lo que se ha dicho, efectivamente, está en las pequeñas cosas, ¿no? Cuando decimos, bueno, un líder a veces antes se decía, o por lo menos, es que un líder es innato, ¿no? ¿Se es líder o no se es líder? No, yo creo que hay muchos líderes ocultos, y está en nosotros también en descubrir esos líderes a través de los diferentes programas que podemos implementar en la empresa. Y en cosas sencillas como es el tema, por ejemplo, de la comunicación, escucha, empatía, esos one-to-one, ¿no? que hablaba María antes, un one-to-one, cada mes, cada 2 meses. Nosotros tenemos reuniones departamentales todos los meses, tenemos nuestro director general, directora general, pues todos los meses también convoca a todos los trabajadores. Director comercial habla sobre cuál es la prospección del mercado, director financiero habla sobre los resultados, recursos humanos habla sobre, damos reconocimientos, celebramos cumpleaños, es decir, la comunicación y la transparencia, el leading by example es fundamental. Y en este descubrimiento de los líderes, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de desarrollo de líderes que va desde cualquier colaborador de base puede llegar a ser un director y un SEO en la compañía. Bueno. Se lidera primero, tenemos un programa formativo para Lead One, que llamamos, que es cómo te lideras a ti mismo. Creo que hablabas antes al principio que al final es uno mismo el que tiene que creer que realmente puede. Luego pasamos a una formación de cómo lideras a nivel individual con otra persona. Luego el siguiente nivel es cómo lideras, puedes gestionar un grupo. Y luego de ahí pasamos ya a unos niveles más altos, ¿no? Pero en todos los niveles de la cadena hay una formación para que, ¿no? haya una progresión y un avance en el liderazgo, ¿eh? O sea que, bueno, podría hablar de muchas más cosas, pero bueno, básicamente sí. La cosa de ser el último es que prácticamente está todo dicho, pero en el tema del liderazgo, como somos personas humanas, la verdad es que es tan complejo como el ser humano es. Y yo muchas veces intento simplificarlo al final, y básicamente porque hay 1000 conceptos por los que puedes definir un líder, pero básicamente intento que un líder tenga 2 cualidades, que es la de servir en primer lugar e inspirar en segundo lugar. Si una persona es capaz de servir y de inspirar, normalmente, quiera o no quiera, y aquí yo disiento con Abel, se va a convertir en líder. Cuando yo para los fines de semana, para echarme la siestita, me pongo el documental de la 2 y vuelvo otra vez al comportamiento más inconsciente que tenemos los seres humanos como animales, muchas veces que somos. Lo ves reflejado en animales que son sociales, que son gregarios, que te ponen la sabana y tal, y estas cosas, y ves que hay líderes entre los animales. Y esos líderes que están en los animales no son por otra cosa, sino porque verdaderamente están para inspirar, para decir, oye, por aquí está la comida, el agua, el alimento, el sitio más seguro, y porque están para servir. Ayudan a la manada, son los que defienden a la manada, son los que protegen a la manada. Entonces, si se juntan esas 2 características, la de inspirar y la de servir, al final el líder surge, el líder brota. Si somos capaces como organizaciones de dar espacios de seguridad para que surjan esas dos características, los líderes van a surgir y los vas a ver, o sea, se ven innatos, es decir, no hay que ser muy sesudo para identificarlos, porque la propia organización los detecta. Oye, habíamos hablado además de inspirar. Inspirar para nosotros es fundamental en la metodología de Great Place to Work. Para nosotros es conectar las tareas individuales con los altos propósitos de la organización. ¿Dedicáis mucha energía en inspirar a las personas, en transmitirles transparentemente hacia dónde vamos, cuál es su tarea, cómo conecta eso con...? Bueno, yo creo que es fundamental el tema de comunicación, ¿no? Y hoy en día que disponemos de todas las herramientas, redes sociales, creo que es un arma muy potente a nivel interno de la compañía. Nosotros en Recursos Humanos también es importante la conexión y el trabajo conjunto con marketing para que todo lo que hacemos a nivel interno
tanto a nivel local como a nivel global, podamos comunicarlo. Pues en Facebook, Instagram, tenemos una app para todos nuestros trabajadores, se llama First App, donde podemos compartir todo lo que hacemos a nivel interno y eso nos inspira también, ¿no? A veces yo veo algunas ideas y digo, esto aquí en Madrid, ¿cómo lo podría hacer? Pues igual lo puedo adaptar, ¿no? El WhatsApp, grupos de WhatsApp a nivel regional de recursos humanos donde compartimos best practice, mandamos fotos, vídeos. O sea, es una forma de inspirar y creo que hoy en día tenemos herramientas muy potentes que no teníamos antes, ¿no? Para mí, yo creo que has dado un punto clave. La comunicación dentro de las empresas no puede ser un arte, ¿no? No puede ser algo que dejas para quien lo sepa hacer, ¿no? Tiene que formar parte de las... Tiene que ser una herramienta de... utilizarse como una herramienta de gestión, ¿vale? Creo que la inspiración viene también muchas veces por crear foros también donde muchas veces hablamos de los líderes. Yo me estoy refiriendo al líder como supervisor. Cuando antes decía esto yo ya me he encontrado en mi organización con personas que no quieren supervisar a otras personas porque no quieren asumir esa responsabilidad o esa tarea o digamos esa complejidad, porque es verdad que te requiere, a pesar de que en algunas ocasiones pues lleva aparejado una serie de beneficios económicos o compensatorios distintos, pero es un poco el tema. Pero desde el punto de vista de lo que es la gestión de supervisión de la gente que verdaderamente son los líderes de la organización, crear foros también donde sean exclusivos para ellos, donde puedan generarse, digamos, ideas, se puedan comentar incluso situaciones reales vividas de situaciones prácticas que estás viviendo como supervisor, crear este foro de supervisores o algo así donde tú no solo inspires, sino que además escuches un poco qué es lo que desde el sentir lo que está ocurriendo. Sentir lo que está ocurriendo, porque normalmente al final hay un elemento común y es que estás gestionando equipos. Total. La cosa es que lo sea en una empresa tecnológica, en una empresa farmacéutica, donde sea, ¿no? Entonces al final los problemas terminan siendo comunes o las oportunidades siguen siendo comunes, con lo cual en nuestro caso nos funciona bastante bien muchas veces. Tenemos 3 grandes áreas identificadas que no tienen nada que ver una con la otra. El juntar experiencias de supervisión de líderes dentro de la organización que compartan esas experiencias y sean experiencias funcionales totalmente distintas, una persona de comercial con una persona de fábrica, juntarlos y ponerles a valorar o a cuestionar determinadas situaciones, ayuda también y sobre todo ayuda mucho a la función de recursos humanos. No, total, además has dicho una cosa, ¿no? La comunidad de managers, que es una de las cosas que muchas veces nosotros recomendamos para evolucionar en la madurez del liderazgo, porque si todos ellos tienen el tema común de gestionar personas, si se produce una conversación interesante al respecto, pues desde luego ayuda a avanzar. Oye, una pregunta, a la arena y aquí. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido, bueno, vamos a preguntarla de otra forma, porque eso a lo mejor sería implicar, ¿no? Pero ¿cuántos de vosotros tenéis one-on-one implantados en la compañía? ¿Alguna metodología de one-on-one? Azul sí, rojo no. Azul sí, rojo no. Azul, bueno, pues... Bastante. ¿Qué importancia tiene one-on-one? ¿Alguien que quiera cerrar este bloque de liderazgo? Misma, si quieres. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos implementado un poco más informal, ¿no? Quizás a lo que se ha ido comentando. Todos los jueves, 6 personas de la compañía, tener en cuenta bueno, que somos más de 160, lo cual son grupos muy, muy reducidos. Tienen un café fuera de lo que es fuera de la compañía, fuera de la oficina, un café con Jesús que le llamamos, un café con Alejandra, que bueno, básicamente Jesús es nuestro CEO, yo soy Alejandra. Y en ese café, ¿no? con Jesús o con Alejandra, básicamente damos el espacio a los empleados aquí, independientemente del puesto que tengan cada uno. Incluso nosotros vamos a ese café sin saber quién va. O sea, no tenemos idea, los coge directo. No tenemos idea. Es sorpresa. Es sorpresa, los coge recursos humanos de forma aleatoria, bueno, un poco también estratégica, evidentemente. Y ahí, pues bueno, nosotros contamos un poco dónde estamos, hacia dónde vamos, y también es un espacio donde ellos se sienten escuchados por nosotros fuera de lo que son nuestras oficinas o de ese entorno, ¿no? De lo que puede ser un despacho, una sala de oficina, una sala de reuniones, perdón. Y sinceramente es algo del cual al principio, evidentemente, ¿no? Al empleado como que le genera un poco de timidez o de tirantejo, lo ve quizás raro, pero a medida que van pasando, digamos, los minutos te das dando cuenta, ¿no? De que se va relajando, va entrando confianza, te va contando cosas que quizás en un entorno de oficina no te lo hubiese contado. Entre ellos también van hablando y se va retroalimentando, digamos, toda la conversación y la verdad que
que es algo muy, muy positivo y la verdad que invito a muchas Bueno, yo creo que liderazgo podríamos hablar horas, ¿no? Horas. Porque todos tenemos Total. un jefe, todos hemos vivido experiencias, ¿no? Y desde luego siempre podríamos hablar horas. Pero es verdad que en el informe lanzábamos un dato que para nosotros es muy alarmante, no tanto por el porcentaje, sino por lo habitual, ¿no? Hablábamos del trato justo. Cuando lo revisábamos María y yo nos decíamos, se nos revolvían las tripas porque un 66% es uno de los datos más bajos que hemos visto, ¿no? Incluso compañías que verdaderamente están mal. Ya no es hablar de diversidad, es hablar de trato justo. Eso es muy diferente, ¿no? No sé, Marina, ¿qué te ha parecido el dato? Si nos puedes contar algo de qué animarías, cómo empezaríais a trabajar, a tener solamente un trato justo. Ya no hablar de diversidad, sino lecciones aprendidas de esa parte, ¿no? Bueno, creo que el dato efectivamente es bastante preocupante, ¿no? Creo que la diversidad es como el siguiente escalón, pero hay que empezar primero por el trato justo. Creo que muchas veces aspiramos a ser muy diversos, que encima la diversidad tiene muchas capas, y tenemos que empezar, ¿no?, por el talento que tenemos dentro, que sienta que le estamos dando ese trato justo. Nosotros en DCSL Guidesmiths lo que tenemos, sí que tenemos varios proyectos para fomentar la diversidad, pero en el caso del trato justo tenemos un sistema, por ejemplo, que creo que la parte de la retribución en este punto juega un papel fundamental, ¿no? Por un lado tenemos la retribución económica y otros tipos de retribución como puede ser la flexibilidad o esa libertad que tiene el empleado. En el caso de la retribución económica, nosotros hemos apostado por la transparencia salarial. Es algo complejo y es algo difícil, pero es algo que creemos que ayuda mucho a que el empleado tenga ese mensaje, ¿no?, de justicia y de equidad. Por otro lado, aparte dentro de nuestro paquete salarial tenemos un sistema de bonus por objetivos, que eso sí que hace que toda la retribución o todo el crecimiento que pueda ir teniendo un empleado está muy ligado a los objetivos que va consiguiendo y cómo va siendo su performance a lo largo del tiempo. Es algo que es totalmente medible, por lo cual, dentro de que es un proceso que es muy difícil hacerlo objetivo al 100%, intentamos objetivizarlo al máximo posible. Qué maravilla. Muy importante lo que comentas. No sé si alguno de vosotros queréis comentar, Fernando, a lo mejor retos que veas de diversidad a medio y largo plazo, ya no lecciones aprendidas, ¿no?, sino retos un poquito más a futuro. ¿Cómo ves al tejido empresarial, a tu empresa en general, retos? No, de diversidad los retos son eternos, porque al final la diversidad no es más que el reflejo de donde la compañía, donde la empresa, como un equipo se mueve. Entonces, al final es verdad que la diversidad pues, nos viene dada, porque si el entorno es diverso, pues al final tarde o temprano acabarás por ósmosis, acaba siendo diverso. Lo importante es el segundo apellido, la inclusión, que la gente se sienta verdaderamente parte de ese proyecto. Hablábamos antes de trato justo. Trato justo es el primer ladrillo para ser un best place to work, pero es el primer ladrillo que no se construye solo, es decir, no es porque haya decidido, voy a poner aquí en una pared que a partir de ahora vamos a tratar a los empleados de manera justa. Es lo que decía antes, es creerte la cultura que estás transmitiendo. Y creerte la cultura, lo hablaban antes en el análisis del estudio, es un tema de percepciones. El empleado tiene que tener la percepción real de que efectivamente tiene un espacio seguro, de que se considera su opinión, de que se considera pues, su forma de pensar, porque la diversidad, y hablabas de diversidad, no es hombre-mujer, que ya está muy manida y hay miles de estudios y siempre es el KPI que nos piden, sino es diversidad de mentalidad, es esa diversidad que no es tan palpable, esa diversidad oculta, es diversidad de origen, es diversidad de cultura. Entonces, todo eso es lo que desde recursos humanos tenemos que ser capaces de ponderar, de medir y de evaluar. Y como digo, si somos capaces de crear esos espacios de respeto, esos espacios seguros, ganas el trato justo, ganas diversidad, ganas la inclusión, vas haciendo peldaños, vas poniendo ladrillos en ese convertirte en un best place to work. Qué bueno. Vamos a pasar a un tema también relevante, porque de la diversidad de pensamiento, de la diversidad de raza, género, se llega también muchas veces a la innovación. Y dentro de la innovación, como comentaba María, el error daba la sensación de que la población general no estaba favoreciendo, no entendía el error como vía de aprendizaje, como vía de innovación, como vía en el que pueda ser involuntario, ¿no?, que además es una de nuestras preguntas concretas. No sé, ¿cómo penalizáis el error en vuestras compañías? ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo gestionáis el error? Bueno, yo... Ay, perdón. No. Siempre me cuelo. No, dale. Bueno, la pregunta de cómo penalizáis ya... O sea, ya está mal planteada, claro, ¿no? Ya está mal planteada. No mal planteada, pero quisiera resaltar esto. No debemos penalizar el error en ningún momento. Creo que, como todo, la ciencia llega a sus resultados a base de prueba-error, ¿no?
Con lo cual, pues aquí es lo mismo, ¿no? Quiero decir, tenemos que fomentar, empoderar a nuestros trabajadores para que innoven, para que se equivoquen y aprendamos del error todos, ¿no? Al final, tener una cultura de innovación, primero tener una cultura organizativa. No se trata solamente de tener una declaración bien escrita, ¿no? Y que quede muy bonita, sino que hay que dar todos los medios para que eso sea posible y para que se viva esa cultura en cada uno de los procesos, en cada una de las personas individuales a nivel de equipo y en cada cosa que se hace en la empresa, ¿no? Por lo tanto, una cultura de innovación significa que esa innovación, ese margen de error que se da, está en todos los ámbitos de la empresa, en todas las actuaciones. Yo recuerdo entre tantas, ¿no? Pues Hilton quiso ponerle el foco en esto, ¿no? Y creó un programa que se llamaba Make It Right, que ahora ha desaparecido como programa en sí, pero porque ya por inercia todos los equipos viven esa cultura, ¿no? Están en claro. ello. Aquí tratamos con clientes, muchas veces pues esperemos lo menos posible, pero a veces se quejan, no están a gusto, etcétera. Y entonces, ¿cómo podemos recuperar a ese cliente? ¿Cómo podemos satisfacer al cliente? Y a veces pues hay algún team member, un recepcionista, un camarero, pues que le invita a una comida o se le da ese empoderamiento para que lo pueda hacer, ¿no? Total. Igual a lo mejor luego viene el jefe y dice, hombre, pues igual una comida ha sido excesivo, ¿no? Igual le podemos haber invitado a una copa, bien, pero no se penaliza, ¿no? No se penaliza. Pero es muy importante la comunicación, la transparencia, se habla, pero margen de error debemos dar en todos los niveles. En todos los niveles. Oye, Abel, imaginamos situación, ¿no? Dentro de Lili, ¿qué esperaríais de un manager en el que uno de sus colaboradores pues está cometiendo un error, ¿no? Antes hablábamos de implicación, antes hablábamos de querer ser líder. ¿Cómo esperáis que reaccione un manager dentro de Lili ante el error o ante el error involuntario, ¿no? Ante el error como proceso, ¿no? Hombre, cuando tú fomentas una cultura donde lo que estás pidiéndole a la gente es que lidere cambios y que de alguna forma el cambio forme parte de, digamos, de su dinámica habitual, evidentemente se tienen que producir errores, ¿no? Y se producen errores porque asumes riesgos también, ¿no? Entonces, pero ambas cosas tienen que estar también bien medidas, ¿vale? Tampoco podemos potenciar una política de, bueno, pues no pasa nada ni con asumir riesgos ni con el error que se ha producido. Del error se aprende y eso es lo que tú tienes que, de alguna forma, fomentar. Es decir, ¿qué aprendizaje has obtenido de este error que se ha cometido, evidentemente de una forma involuntaria? ¿Qué medidas vamos a aportar o qué medidas correctoras vamos a aportar para que efectivamente ese error probablemente no se vuelva a producir, o qué aprendizajes hemos tomado para que nos sirva para implementar otro tipo de medidas que no tienen nada que ver con esto? Cuando tú tienes una relación de confianza con las personas, cuando tú tienes una relación, digamos, no de supervisión jerárquica, sino, como han dicho antes, de entender cuáles son las... porque muchas veces el hecho de que una persona cometa el error no puede estar debido únicamente a cuestiones puramente profesionales, puede estar, bueno, la situación de la persona que está viviendo en ese momento también la tienes que entender. Toda esa información que tú como gestor o de personas tienes que tener, te tiene que ayudar a entender mucho mejor todavía en el caso en el que en un momento dado se haya producido algún tipo de... Es que una cosa que has comentado, que además va a ser uno de los retos de las Best Workplaces, me parece un matiz que no dejaría pasar por alto, ¿no? Es que el input del error tiene que convertirse en un aprendizaje, ¿no? Igual a lo mejor no te exijo que lo hagas todo bien, pero lo que te exigiría es que aprendas de tus errores, ¿no? Que vayas avanzando, que te sirva como input de aprendizaje, ¿no? De todas formas, también es verdad que muchas veces todo esto, o sea, lo que para mí puede... Vamos a ver, yo vivo en una empresa donde el ADN es la innovación, ¿vale? Es decir, nosotros estamos continuamente innovando. De hecho, nuestra innovación lo que produce es una mejora de la calidad de vida de las personas, con lo cual necesariamente tenemos que vivir de eso, con lo cual hay un ADN creado muy internamente sobre el tema de innovación. Y eso necesariamente produce pruebas-errores, es decir, tú una molécula cuando la investigas, para que finalmente veamos el medicamento en el mercado, al final lo que ha habido es una serie de pruebas anteriores que no os podéis imaginar la cantidad de veces que hay que eliminarlas para, bueno, vosotros lo conocéis también, para que eso salga. Es decir, esa cultura de alguna forma está instalada y está necesariamente metida en el Pero aquí
La innovación para mí la innovación es más el espacio donde tú creas, digamos, la necesidad de intercambio de ideas, donde tú generas como supervisor la posibilidad de que la gente pueda rebatir las cosas que tú igual en porque muchas veces estamos confundiendo el liderazgo con yo lo sé todo, mi equipo tiene que hacer lo que yo diga, ¿vale? Y de alguna manera personalizar, digamos, un poco la canalización del planteamiento y la decisión. Y lo que hace mi equipo, lo que tiene que hacer mi equipo es retarlo. Y muchas veces ese reto a mí me lleva a una incomodidad de tener que decir sí a un cambio de un modelo que a mí me está funcionando y que igual viene otra persona. Y entonces muchas veces no se trata solo de los errores, se trata de saber asumir que tienes que tener gente que es capaz de retar y que tiene que saber de alguna manera que en un momento dado cosas que no han funcionado en el pasado, que igual es así, pueden funcionar en el futuro simplemente puede ser el momento ahora, por ¿no? un cambio de visión, ¿vale? Oye, nos vamos a mover ya a los dos últimos bloques, que serían el reto de agilidad y el reto de exigencia. Parte del reto de exigencia ya lo hemos introducido, pero no sé si alguno de vosotros está ya planteándose nuevas formas de trabajo, estilo Agile. Sí. Marina, Alejandra. Nosotros, bueno, creo que el mundo Agile, mucha gente lo conocemos bajo frameworks o formas de gestionar proyectos, pero yo opino que es parte de la cultura, ¿no? Al final, esa habilidad de adaptarte al cambio, de adaptarte a nuevos retos, también relacionado con lo que hablábamos de la gestión del error. Trabajar en un ambiente o en una cultura Agile te da la posibilidad, sobre todo, de aprender de los retos. De hecho, hay una de las etapas más importantes de la gestión Agile, que es una retrospectiva, y es ese momento en el que después de una entrega o después de la finalización de un proyecto, te sientas con tu equipo a ver qué es lo que hemos hecho bien, pero también qué es lo que hemos hecho mal, ¿no? Entonces ese momento de introspección, de ver qué es lo que funciona y qué es lo que no, y aprender, sobre todo, no solo del fallo, sino también del éxito. Y también la parte de celebración de los éxitos es algo que va muy relacionado con el mundo Agile. Total. Creo que es una práctica que debe estar muy implementada dentro de la cultura, porque al final Agile no es otra cosa que comunicación, colaboración entre equipos y aprendizaje de los errores y los éxitos. Entonces, es algo que puede estar muy dentro de la cultura de todo un equipo, de toda una empresa. Nosotros, por ejemplo, es cierto que nos alejamos mucho, ¿no?, de lo que es la teoría, o digamos de lo que ya está escrito, de lo que hay que hacer, y dejamos que sea el propio equipo, ¿no?, que co-cree su propio espacio, sus propias metodologías, y que poco a poco también lo vayan haciendo extensible al resto de los equipos, ¿no? Al final todos sabemos de que, pues bueno, al acabar un proyecto, pues bueno, hay que entregar resultados, hay que comentar a los compañeros, hay que, digamos, una serie de procesos, ¿no? Pero también creemos que el hecho de ir formando también líderes o ir dando esa creatividad a cada uno de las personas que trabajan en la compañía forma parte de que ellos creen también sus propias metodologías, y que luego, evidentemente, ¿no?, partiendo de unos valores, que eso tiene que ver con lo que es el alma de la empresa, y cómo de forma, digamos, a partir de los papeles directivos somos capaces de transmitirles esa filosofía, como ellos van creando por meramente, o sea, de forma propia, diferentes procesos, diferentes formas de trabajar, de implementar, y que realmente cuando se consigan resultados, pues diga, mira, pues esto de forma innata se ha ido creando. O sea, que no es algo impuesto por la compañía, o porque viene en tal, o porque el método X me dice que ahora tengo que reportar de tal manera, sino que poco a poco vaya fluyendo también dentro de los equipos. Bueno, nos queda un bloque de 2 personas para hablar, que me gustaría, y a ver si tenemos alguna pregunta. Mamen, si quieres, vete investigando a ver si tiene alguna pregunta del público, 1 o 2, creo que nos puede dar tiempo. Lo que sí me preguntaría, os lanzábamos el reto a las Best Workplaces de la exigencia. Para nosotros dudamos, María y yo, en elegir la palabra, porque claro, la exigencia suena como muy, muy antiguo, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Pero es verdad que para nosotros la orientación a resultados y la orientación a personas tiene que estar equilibrada, ¿no? Y algunas veces cuando se produce un desequilibrio entre una y otra, pues se genera frustración, se genera incomodidades, se genera determinados sentimientos que provocan el que se marche, ¿no? ¿Vosotros cómo entenderéis o cómo entendéis la exigencia en Sandoz? Bueno, la exigencia parte de uno mismo. Es decir, cuando tú te sientes parte de algo, te autoexiges porque sientes que tienes que mejorar eso. Es decir, si estás, me da igual, en un equipo de fútbol, en una familia, en un proyecto de trabajo, si tú logras tener ese sentimiento de pertenencia, entonces es cuando se produce la magia. Y la magia es que das lo que los ingleses llaman el extra mile, y das el 110% para que eso salga bien.
Y ahí está el reto de los departamentos de gestión de personas, es el conseguir esa vinculación con el proyecto. Y no siempre es fácil. Decía Abel, estamos en una empresa farmacéutica suiza, el sector farmacéutico es muy regulado, pues no es fácil la agilidad, la innovación, la escucha, pero tienes que conseguir, el teletrabajo ahora, pues lo que decíamos, tienes que conseguir que si, por ejemplo, en nuestros valores está puesto uno que es difícilmente traducible, que es ambos, que no es que no tengas jefe, sino que tú seas responsable. Entonces tienes que ser capaz de, oye, yo digo que la gente que contrato es responsable, pues tengo que ser capaz como departamento de gestión de personas, es que efectivamente eso se lleva a la práctica. Y entonces, pues permitimos que la gente trabaje desde donde quiera, como quiera, no tenemos 50, 75, a mí me da igual, yo no quiero saber, yo creo que tengo gente responsable que va a decir dónde va a trabajar, creo que tengo gente responsable que si tiene un error va a saber corregirlo. Tenemos una organización por supuesto, no con metodología Agile, es que necesitamos, porque como tenemos tanto corsé, necesitamos movernos rápido, movernos en otra dimensión. Entonces, cada vez las organizaciones son más líquidas y yo ahora mismo soy responsable del Departamento de Gestión de Personas, pero pasado mañana estoy en un equipo de trabajo aportando simplemente y a las órdenes de un colaborador individual para que eso vaya bien. Si consigo que ese sentimiento de pertenencia al proyecto de Sandoz en este caso, esté dentro de la persona, la exigencia llega sola. Qué bonito, qué bonito. Esa corresponsabilidad Absolutamente. Bueno, creo que estábamos hablando de temas parecidos, ¿no? Inspirar, corresponsabilidad, la actitud al ser líderes, desde luego la agilidad, el trato justo. Te dejo que cierres respecto a Hilton. ¿Cómo entendéis la exigencia? Bueno, nosotros como empresa que cotiza en bolsa, efectivamente es una empresa muy orientada a resultados porque necesitamos dar explicaciones a todos los inversores. Lo que no quita que dejemos de, al mismo tiempo, seamos una empresa Great Place to Work, porque al final tiene que estar alineado, ¿no? Y al final uno se enriquece a la otra parte. A la hora de tomar decisiones en Hilton hacemos siempre un análisis de cualquier decisión que se toma a nivel comercial o bueno, en el negocio, cómo impacta, digamos, en tres patas, ¿no? Es cómo impacta en la cuenta de resultados, fundamental, cómo impacta en satisfacción del cliente y cómo impacta en satisfacción del empleado. A ese mismo nivel, ¿no? A ese mismo nivel. Qué maravilla. Entonces, en cualquier decisión que tomamos, hacemos ese análisis para que esté compensado, efectivamente, como decías, y no se desequilibre la balanza. Voy a dar paso un segundo a Mamen, a ver si tiene alguna pregunta, rescata alguna pregunta, una o dos que tengamos del público. Si no, pues impresiones. Muy buenas de nuevo. Bueno, aquí estamos, como os decía, disfrutando. Bueno, nos preguntan sobre el procedimiento exacto para iniciar el proceso de estudio de certificación y demás, pero no sé si alguien... Bueno, pero eso lo comentaremos después, ¿no? De la mesa redonda, sí, exacto. De momento, no hay nada más. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros cinco, la verdad es que es un placer. Yo desde luego tomaría notas, me dedicaría a tomar notas ahora y aprender de cada una de las cosas que habéis dicho, ¿no? Muchísimas gracias, un aplauso para ellos y... Gracias.